Palabra de Dios en esta tarde. Hemos pasado un día yo digo que muy contentos, muy alegres, de mucho confortamiento en este lugar, ¿no, hermanos? Como que se siente, veo la expresión al cantar, al alabar el nombre de Dios, y es una expresión muy bonita de la iglesia, que le conforta mi existir. Cantábamos, ¿verdad? Y este último himno que entonábamos también, que sin duda pues se percibe, se siente la presencia de Dios en este lugar, y es algo bueno, es algo muy bonito. Quiero invitarles a abrir su Biblia, hermanos. Vamos a meditar en la palabra. Vamos a ubicarnos ahí en Éxodo capítulo 14. Éxodo, ¿qué les dije, hermanos? Y vamos a leer el versículo 16. Vamos a tener una reflexión, hermanos, en esta tarde. Vamos a reflexionar, vamos a tratar de llegar a la conciencia de cada uno de nosotros. Éxodo 14, 16 dice así: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entre los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y bien, hermanos, siempre nuestro Dios, desde un principio, ha utilizado el agua para cosas hermosas, para cosas muy buenas. Siempre nuestro Dios ha hecho maravillas. Recuerdo aquel Noé, ¿cuántos años pasó Noé hablándole a la gente que se arrepintieran? ¿Cuántos años pasó Noé diciéndole a la gente que iba a haber un diluvio? Pues llegó el agua, hermanos, llegó el diluvio. Nuestro Dios abre los cielos y desciende una lluvia cual nunca se había visto jamás. Y esa lluvia sirve para algo, hermanos, para purificar. ¿Sí se fijan, hermanos? La lluvia sirvió para purificar. Dice que la maldad se había aumentado en la tierra, se había corrompido todo pensamiento del hombre. Y dijo Dios que se arrepentía de haber hecho hombre en la tierra, porque los pensamientos de ellos eran de continuo hacer el mal. Entonces Dios utiliza el agua para purificar aquella tierra y formar una generación limpia. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de ¿quién? Porque con Dios caminó Noé. Y utilizó nuestro Dios el agua ahí, lo vemos. Y luego vemos cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés: extiende tu vara, usa tu vara, extiende tu mano, se va a dividir el mar y el agua va a servir nuevamente, hermanos, ¿para qué?
para algo bueno. ¿No sirvió el agua para algo bueno para el pueblo de Israel? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y sirvió para algo bueno el agua para el pueblo de Israel. ¿Cómo actúa nuestro Dios con su pueblo? Que usa esas maravillas que Él tiene, pero para la misma integridad, para guardar la integridad, la pureza de su pueblo. Y ahí utiliza el mar, hermanos, para dividir y formar dos grandes paredes, dos grandes muros, y poder caminar por seco o en seco el pueblo de Israel. Y pudo cruzar. Solo bastó con que Dios dijera a Moisés: hazlo. Quiero que veamos primero a los Corintios. Capítulo 10. Versículo 1, hermanos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron ¿dónde? Y todos, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Y quién era la piedra, hermanos? ¿Quién era esa piedra espiritual? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cruzaron la mar, cruzaron el desierto, comieron el mismo maná, se alimentaron de lo mismo, que este pueblo, hermanos, fue bautizado de la misma manera al pasar por aquel mar. Fue bautizado por nuestro Dios. ¿De qué forma tan especial, hermanos? Al darles nuestro Dios su protección para rescatarlos de un pecado en el que vivían. ¿Cuál era esa esclavitud en la que estaba el pueblo, hermanos? Estaban esclavos, hermanos, en Egipto. Y nuestro Dios determinó rescatarlos de esa esclavitud. Y utiliza el agua, hermanos, para hacerlos cruzar, para sacarlos. Y dice que en Cristo Jesús todos fueron bautizados, dice, en el mar, en el desierto, porque fueron señalados por Dios, hermanos, porque Dios tuvo la determinación de decir: este pueblo es un pueblo escogido, es un pueblo santo, es el pueblo elegido de Dios. Y va y lo toma de Egipto, hermanos, lo saca. Y nuestro Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros, hermanos? Nos saca también del mundo, del pecado. Y puede ser que vaya tras nosotros ese carro de Faraón y que vaya también, hermanos, intentando atacarnos, lastimar la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. Pero es donde tenemos que entender, hermanos, que como el pueblo fue rescatado, nosotros hemos sido rescatados. Pero ¿qué quiere Dios? Que nos limpiemos por completo, hermanos, que seamos una iglesia santa, un pueblo especial por Dios. Yo digo, ¿cómo desde el principio nuestro Dios ha usado el agua y hasta nuestros tiempos Dios lo sigue usando? Y yo les digo, hermanos, me decía hace rato la hermana Esmeralda, me decía: me da miedo bautizarme, hermano. ¿Sí saben quién? La hermana Esmeralda, ¿verdad? Amén. La que se sienta hasta allá.
la del río, el río chiquito. Bueno, se apela del río, pero sí vive allá por el río también. Hermanos, yo le decía a ella, quiere vida eterna. Y les digo a ustedes, hermanos, queremos vida eterna. Entonces, ¿por qué a veces nos da miedo recibir un regalo, hermanos? Porque a veces da miedo, da temor recibir un regalo. Si Dios nos dice, hermanos, que Él lo que quiere es limpiarnos, purificarnos, y como dice aquí, hermanos, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, es decir, hermanos, que fueron señalados por Dios, cuidados por Dios, protegidos por Dios. ¿Dónde? Allá en el desierto, donde aquella nube los protegía. Y en la mar, donde esa agua les sirvió de protección a ellos también, porque esa agua los protegió, porque esa agua los pudo identificar como un linaje especial y obedeció esa agua a Dios, de tal forma que ellos cruzaron, y que cuando ellos, hermanos, lograron ir cruzando, el mar se empezó a cerrar, hermanos, y todos los que lo perseguían con la misma protección que Dios usó para su pueblo, destruyó a los que deseaban perseguirlos para destruirlos. ¿Y cómo es nuestro Dios con nosotros en este tiempo? ¿Cómo hace nuestro Dios? Quiero invitarles a que sigamos viendo aquí en Éxodo, capítulo 30 de Éxodo. Si yo les preguntara, hermanos, ¿qué es lo mejor que les ha pasado? ¿Qué me dirían, hermanos? Hermana Cari, que la veo contenta ahí con su sobrina. ¿Qué sería lo mejor que le ha pasado, hermana? Pues muchas cosas, hermano. Siempre que uno está cerca de la presencia de Dios, porque nuestra vida está bendecida. Yo creo que de las mejores cosas que me han pasado, pues es tener a mi familia como salud y Amén, hermana. Gracias, hermana. Que fue bautizada también ya mi hermana Cari. Hermana Normita, ¿qué es lo mejor que le ha pasado? Ay, hermano, pues yo creo que lo mejor que a mí me pudo pasar es ver conocido el Evangelio. Amén, hermana. Gracias. Hermana Judith. También a su familia en la iglesia. Hermana Gaby Tello. Estaba meditando que de tantas cosas, hermano, pero creo que una de las bendiciones principales fue que mi familia, yo no soy nacida en la iglesia, pero poder haber conocido el Evangelio y que nos siga manteniendo aquí, hermano, porque esa es una bendición que también deseamos para nuestros hijos. Amén. Hay un himno que dice algo así, ¿no? Lo mejor que me ha pasado. No recuerdo qué dice. Bueno, ya el hermano me está ayudando a interpretar este himno. Pero sí, por ahí va. Lo mejor que nos ha pasado, hermanos, es ser hijos de Dios. Lo mejor que nos ha pasado es que hemos sido salvados. Lo mejor que me ha pasado, hermanos, a mí es que soy de la iglesia de Dios. Pero yo quería ser miembro de la iglesia de Dios. No quería ser simpatizante, nada más. Porque no quería solo en parte bendición. Quería una bendición completa y quiero una bendición completa. Yo quiero, hermanos, una vida eterna para mi familia. Quiero una vida eterna para la iglesia de Morelia. Pero si es necesario bautizarnos, pues hay que bautizarnos, hermanos. Lo mejor que nos ha pasado, hermanos, es, como dicen ustedes, tener esta familia bonita que tienen cada uno. Pero ser la familia de Dios es lo mejor que nos ha pasado, hermanos. Y yo veo cómo nuestro Dios desde un principio, hermanos, cómo ha utilizado herramientas, las formas y todo para limpiar a su pueblo. Éxodo 30, hermanos, 17.
Dice así, hermanos. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de metal con su base de metal. ¿Para qué era esa fuente, hermanos? Tenía un propósito. ¿Para qué era esa fuente, hermanos? Para lavar, para limpiar, hermanos. Y dice aquí, hermanos, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies, para que lo que tocaran no se contaminara, no se ensuciara. Pero ahora nuestro Dios, hermanos, no quiere que lavemos nuestros pies y nuestras manos solamente, quiere que limpiemos todo este cuerpo y seamos un cuerpo espiritual que sirva a Dios. Y tenía su función el sacerdocio en aquel tiempo. Ellos tenían, hermanos, que limpiarse para poder oficiar. Y si usted y yo queremos oficiar un día en ese tabernáculo de Cristo, en ese reino, tenemos que limpiarnos hoy, hermanos. Tenemos que lavarnos. ¿Les gustaría oficiar? Porque dice que nos ha hecho nuestro Dios para ese reino de Cristo, para que seamos reyes y sacerdotes, y que reinemos con Él, reyes y sacerdotes. Y si usted quiere participar de ese reino, hermano, tenemos que lavarnos. Sigue diciendo: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio se han de lavar con agua. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Y no morirán. ¿Y usted quiere vivir, hermano? Y no morirán. Y esto yo lo relaciono y lo llevo al bautismo, hermanos, también. O sea, qué promesa. Y no morirán. Era algo contundente. Y luego sigue diciendo: y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se le ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. ¿Y qué dice, hermanos? Marcos 16, versículo 15. De memoria, ayúdenme, hermanos. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Y el que no creyere, hermanos. Y lo llevo a esto y dice: y si se lavan sus manos y se lavan sus pies, van a poder oficiar, van a poder llevar ofrenda, a presentar esa ofrenda. Dice: no van a morir. Hermanos, tenemos que detenernos a pensar en nuestra vida. No queremos morir. Si alguien no utilizaba la fuente, hermanos, y no se lavaba, o algún sacerdote entraba a oficiar al lugar santísimo, hermanos, ¿qué pasaba cuando no entraba apto, hermanos, para el oficio? Salía, moría. Y lo jalaban. Cuando ya no había ruido, decían: ya no hay movimiento. Y lo sacaban, estaba muerto. ¿Por qué? Porque no entraba limpio.
Por eso dice aquí, tendrán que poner esta fuente con agua para que se laven y se limpien. Dice, y van a oficiar y no morirán. Y cómo nuestro Dios nos habla a nosotros, hermanos, y cómo nos dice también acerca de esto, que debemos pensar en lavarnos, en limpiarnos, y para ello es importante, hermanos, que veamos. Y yo hago este razonamiento de la función que ha tenido el agua. Segundo libro de Reyes, como dice en el capítulo 5. Sí. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Versículo 1, hermano Sergio. Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cómo era Naamán, hermana Erika? ¿Qué tenía Naamán? Era valiente, pero tenía algo, Naamán. Tenía una enfermedad. Estaba leproso, hermanos, pero lo estimaban mucho, ¿sí o no, hermanos? Era leproso. Y de Siria, dice, habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Siempre Dios usa medios, ¿no, hermanos?, para limpiar. ¿A quién usó ahí? A una muchacha. ¿Y de dónde era esta muchacha, hermanos? Del pueblo elegido, hermanos, del pueblo de Israel, de aquel pueblo que estaba cautivo. Era del pueblo de Israel. Y sigue diciendo, hermanos, aquí, versículo 7, 8. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará. ¿Y qué va a pasar? Serás limpio. ¿Y qué pasó con él? Se enojó, hermanos. Y yo espero, hermanos, que si aquí hay alguien que no se ha bautizado, que no se vaya a enojar. Naamán se enojó. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto, hermanos, escuchar la voz de Dios? Si mi hermano Gil, mi hermano diácono Gil, decía en su predicación de la mañana, quizás a veces sienten que los lastimamos, pero saben, hermanos, más que lastimarlos, los amamos. Naamán se enojó. Él quería que le pusiera quizás las manos, clamara a Dios y su lepra sanara, fuera limpio. Pero no es como nosotros queremos, hermanos, no es como nosotros lo planeamos. Siempre como Dios lo planea es mejor, y Dios lo que busca es obediencia de nosotros. Dice aquí, y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí que qué iba a pasar. Iba a salir luego
Y luego dice, va a pasar y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así lo planeaba Naamán. Así lo decía Naamán. Así quería Naamán. Pero Dios no quería así. La vida del hombre, hermanos, dice David, Salomón, que es como la hierba del campo. ¿Sí o no? Amén. Y ahorita vemos jóvenes fuertes. Yo me acuerdo, y lo digo con mucho respeto, yo vi a mi hermano diácono Francisco hace meses, fuerte. Estuvo aquí presidiéndonos. Bien. Pero así es nuestro cuerpo, hermanos. Pero ¿qué dice Dios? Que Él quiere que no muramos. ¿A poco no es hermoso esto que vivimos los sábados aquí, hermanos? Amén. ¿O a poco no disfrutamos nuestra estancia en este lugar? Amén. ¿A poco no disfruta cuando va a otro lugar a llevar una palabra de aliento, cuando va a orar a otro lugar? ¿No disfrutan cuando van a otro lugar, hermanos? Sí, mucho. Pero es momento de que tomemos decisiones, hermanos, en nuestra vida y digamos, si somos una manada pequeña, es cierto, pero somos esa manada de ovejas, ese rebaño que Dios ha escogido. ¿Para qué, hermanos? Para darnos vida y darnos vida en abundancia. Pero a veces nosotros nos enojamos. Dice, Habana y Partar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, ¿estaba enojado? Sí, muy enojado. Hermano Giovanni, ¿no hay mejores ríos allá en Oaxaca que en Michoacán? Pues, ¿quién sabe? Pero aquí tenemos nacimientos de agua, hermano. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? O sea, todavía como renegando y todavía como desafiando el poder de Dios. O sea, si aquellos lugares son más bonitos y más agua, más caudalosos, más grandes, más limpios, ¿acaso allá no seré limpio también? Ese no era el plan de Dios, hermanos. Dios quería ver a aquel hombre valeroso que se humillara a Dios, que reconociera a Dios, que obedeciera lo que Dios decía en su palabra. Y entonces dice, y volvióse y fuese enojado, seguía enojado. Mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Lo concientizaron? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y hermanos que no se han bautizado, tómenme y tómenos como esos que se acercaron y le dijeron, no harías esto. Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de quién, hermanos. ¿De quién? ¿Sí están conmigo, hermanos, o ya los dormí? Si ya los dormí, para decirles que Dios los bendiga, hermanos. Sí, ya nos vamos. Hermanos, su carne quedó como la carne de un niño. ¿Dónde está Carlos Manuel?
Ya se fue. Pero aquí está Valentina. ¿Dónde está Valentina? Aquí está. ¿Quién tiene la piel como Valentina? Carlos Manuel. Yo no. ¿Ustedes? No. Hermano Víctor. La hermana Chayito sí. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué, hermanos? Todas, dice aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces, hermanos, cuando nosotros no nos enojamos y que decimos, yo me voy a bautizar porque yo creo en el Evangelio de salvación. Y si la palabra de Dios dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, yo creo. Y dijo el etíope, ¿Qué me impide? ¿qué impide que sea bautizado? Y al instante mandó parar el carro y bajó y dice, aquí hay agua, y fue bautizado por Felipe y salió y se fue contento por el camino. Y hermanos, ¿saben qué? ¿Cómo regresaría Naamán? ¿Cómo iría Naamán, hermana Edith? ¿Y cómo venimos nosotros cuando vamos a Caleras y que se bautizó un niño que anda por ahí? Jacobo, que también está así como Carlos Manuel. No, en espíritu, hermano. ¿Y cómo venía hace un año? Como el eunuco, como el etíope. Venía contento por el camino, hermanos. Y saben, hermanos, él dice que siguió por el camino. Y nosotros hasta la fecha seguimos por el camino. ¿O no, hermanos? Amén. Y no podemos descansar, no podemos detenernos, hermanos. Vamos por ese camino. Y qué bonito, hermanos, que todos vamos visualizando el mismo objetivo, porque ese camino es Cristo. Y si queremos ir al Padre, necesitamos, hermanos, ¿cuál era la piedra, hermanos, que alimentaba aquel pueblo en el mar como en el desierto, hermanos? Cristo. ¿Y quién es para alguno? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí nos convertimos, hermanos, en aquel Naamán, pero ya reconciliado, ya limpio de la lepra que simbolizaba el pecado también en aquellos tiempos. Y esa limpieza pues representa sin duda hoy la limpieza espiritual de la iglesia de Dios, y que es importante que digamos, hermanos, que estamos en tiempo de decir, heme aquí, envíame a mí. Ezequiel 36. Dice así, hermanos. Versículo 25. ¿Cómo dice, hermana Fabi? Y esparciere sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego dice, que sí es correcto, hermana, gracias. Y dice, yo os tomaré de las gentes. Hace años, hermanos, llegó una niña aquí. La carita finita. Hoy es una mujercita. Y me refiero a la hermana Erika Urruti. Y Dios cumple su palabra. Llegó otra niña
a Irán. Dice, yo os tomaré de las gentes. Y os juntaré. Y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo. Es donde nuestro Dios, hermanos, cambia nuestra forma de vida. Y que todo lo que antes quizás conocíamos, hacíamos, y quizás dábamos por bueno, cuando llegamos a la luz del Evangelio y nos damos cuenta que no es así. Y nuestro Dios dice esparce de agua. Agua limpia. Exacto, hermano, refiere a la palabra de Dios. Pero cuando llega esta agua limpia, que es su bendita palabra, entonces llega el convencimiento en nosotros, porque Dios nos brinda un corazón nuevo, un corazón de carne, y nos da un espíritu, que es el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. Y es donde entonces nosotros tomamos la decisión que tomó Cornelio. El hermano por la mañana refería a una cita que yo tengo también. Fue de noche a buscarlo, ¿se acuerdan quién es? Nicodemo. ¿Y qué le preguntaba al maestro, hermanos? Ya se les olvidó lo que el hermano nos dijo, hermanos. ¿Se acuerdan, hermano Víctor? Sí, dice la palabra de Dios que dijo Nicodemo, ¿acaso yo siendo viejo poder nacer de nuevo en el vientre de mi madre? Y era un hombre sabio, Nicodemo, era un hombre inteligente. Sin embargo, el Evangelio a veces no lo podemos asimilar por mucha sabiduría, porque esa sabiduría es terrena y esta sabiduría es divina. Y le dice nuestro Señor Jesucristo que si Él quería. Bueno, vamos a verlo ahí en el Evangelio de Juan. ¿Cómo dice, hermano Aarón? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, hermano. ¿Queremos entrar en el reino de Dios, hermanos? Hermanos de esta nave, ¿quieren entrar en el reino de Dios? Amén. ¿Y los de acá? Amén. Ustedes sí. ¿Y ustedes, hermanos? Amén. Más rápido ustedes todavía. Qué bueno. Hermanos, todos queremos estar ahí. Es necesario nacer de nuevo. Yo nunca les digo, ni siquiera a los jóvenes, ya bautízate. No, porque esa es una decisión muy de usted y Dios. Pero lo que sí es nuestro deber es decir lo que nos conviene. ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos quiere dar Dios? Vida. Pero no vida corta, hermanos, porque esta vida hoy se ven jóvenes así robles, como les digo yo, fuertesotes, pero esta vida es por un ratito. Y la vida que Dios nos quiere dar, hermanos, es una vida eterna. Miren, los jóvenes o del ministerio que yo les decía, hay mucho joven, pero hablo de jóvenes que son de 35 a 40. Bueno, a lo mejor no subí mucho para arriba, pero mínimo de 35 años por ahí andan. Hablaba yo del ministerio. Pero les tarda así poquito, hermanos. Y de aquí a poquito, 45 y 50. Amén. Y estos más jovencitos, de aquí a poquito, Se acabaron. cuidando niños. Sí. ¿Sí o no, hermanos? Es así la vida. Sí.
Así es, hermano. Y ya ni les digo de los más viejitos como nosotros, hermanos. Ya no estaremos. Pero saben una cosa, hermanos, lo que Dios quiere darnos es vida, y vida en abundancia. Y desde el principio ha usado el agua para un fin divino. Y hoy usa el agua, hermanos, también para que vayamos y digamos al pecado hasta aquí. Y no me refiero a que se ande en una vida de pecado, de pecaminosa, pero decir, yo quiero hacer un pacto con Dios, yo quiero, como cuando aquel que se va a casar y dice, yo ya quiero contraer matrimonio, quiero hacer este pacto porque quiero ser fiel a mi esposa. Amén. Hermanos, que hagan ese pacto, pero con Dios, para serle fiel a Jesús y serle fiel a Dios. Eso nos conviene a todos. De verdad, hermanos, que es la invitación de nuestro Dios para todos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios sea con ustedes. Pasa a vosotros.